The Jordan Show on YouTube. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un fenómeno tan poderoso que puede, por un lado, acabar con una sequía terrible y, por otro, inundar una ciudad entera. Estamos hablando de los ríos atmosféricos. A ver, para empezar, imaginemos algo. ¿Qué pasaría si el río más caudaloso de la Tierra no estuviera en el suelo, sino que estuviera flotando literalmente sobre nuestras cabezas? Suena ciencia ficción, ¿verdad? Pues es la forma más clara de entender la magnitud de lo que vamos a explorar. Bueno, en términos formales, un río atmosférico es básicamente un corredor, un pasillo muy concentrado de humedad en el cielo. No es una nube cualquiera, ¿eh? Es un canal bien definido. De hecho, el término se empezó a usar por ahí de los años 90, cuando los investigadores del MIT se dieron cuenta, viendo imágenes de satélite, que el vapor de agua no se movía al azar, sino en estas cintas impresionantes. Y cuando decimos impresionantes, hablamos en serio de su escala. Un río atmosférico normalito puede medir más de 1.600 kilómetros de largo. Para que nos demos una idea, eso es más o menos la distancia de la Ciudad de México a Houston, Texas. Imagínense. Pero fíjense, en comparación con lo largos que son bastante angostos. Tienen un ancho promedio de unos 480 kilómetros. Y justo por eso se ven como ríos y no como océanos de aire. Ahora, aquí viene lo que es de verdad alucinante, el volumen. Un solo río atmosférico, de los potentes, puede llegar a transportar hasta 15 veces la cantidad de agua que fluye por el río Mississippi en un día. Es, literalmente, uno de los ríos de agua dulce más grandes del planeta, solo que está en forma de vapor y vuela por el cielo. Muy bien, vamos a la primera parte. Entendamos bien la escala y el poder que tiene este río en el cielo. Seguramente el ejemplo más conocido es el que llaman Pineapple Express, o el Expreso de la Piña. Es un tipo muy específico de río atmosférico que nace cerca de Hawái y como una manguera gigante avienta una cantidad enorme de humedad cálida directo a la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Pero, a ver, ¿cómo es que toda esa humedad invisible se convierte de repente en una inundación? Vamos a ver el proceso, paso a paso. El momento clave, el detonante de todo, es un proceso que se llama elevación orográfica. Es muy sencillo. Cuando este río de aire húmedo choca contra una cadena de montañas, pues no le queda de otra más que subir. Al elevarse, el aire se enfría. Y el aire frío no puede contener tanto vapor. ¿Y qué pasa? Pues que ese vapor se condensa y cae. Cae en forma de cantidades masivas de lluvia o nieve. Las montañas básicamente exprimen el agua del cielo. Y esto nos lleva a un punto súper importante. A diferencia de las tormentas frías que vienen del norte y que nos dan esa nieve ligera y polvosa, los ríos atmosféricos son cálidos. La nieve que producen es pesada, muy húmeda. De hecho, le dicen cemento de la sierra. Y lo que es peor, la lluvia cálida que traen puede caer sobre la nieve que ya está en el suelo, la derrite de golpe y eso multiplica, y mucho, el riesgo de inundación. Es justo aquí donde vemos la doble cara de estos fenómenos. Pueden ser tanto un salvavidas como una amenaza terrible. Para un lugar como California, esta dualidad es su pan de cada año. Pensemos en esto. Hasta el 40% de toda el agua que reciben en un año viene de unos cuantos de estos eventos súper intensos. Como bien lo dice esta cita de un investigador, estos eventos, literalmente, deciden si el año va a ser bueno o malo para el agua del estado. Si no llegan, hay sequía. Si llegan demasiados, hay un desastre. No hay de otra. El conflicto es bastante claro. Por un lado, son una bendición. Llenan las presas y reponen la nieve en las montañas, que es vital para tener agua en verano. Pero por el otro, causan inundaciones devastadoras, deslaves y daños millonarios a la infraestructura. Y esta no es una amenaza teórica, para nada. La comunidad de Guerneville, en California, por ejemplo, se ha inundado 38 veces desde 1940. La gran mayoría de esas inundaciones fueron causadas directamente por ríos atmosféricos. El verdadero peligro aparece cuando estas tormentas llegan una tras otra, en fila. El invierno de 2022 a 2023 fue un caso extremo. Hubo un auténtico desfile de 9 ríos atmosféricos seguidos que golpearon California. ¿Qué pasa? El suelo se satura con la primera tormenta y para cuando llega la segunda o la tercera, el agua ya no tiene a dónde ir. El resultado fue catastrófico. Hablamos de más de 22 muertes, pérdidas por más de $3.000 millones y cientos de deslaves. De hecho, hay estudios que demuestran que las tormentas que llegan seguidas causan de 3 a 4 veces más daño que si ocurrieran por separado. Para poder entender y predecir mejor estos impactos, los científicos desarrollaron una escala. Pero ojo, no es como la escala de huracanes, que solo mide el peligro. Esta escala, que va del 1 al 5, es más completa. Clasifica los ríos atmosféricos tomando en cuenta tanto lo bueno, el agua que traen, como lo malo,
el riesgo que representan, todo basado en su intensidad y duración. Y esto nos lleva a la pregunta final, la más importante quizá. ¿Qué podemos esperar en el futuro, sobre todo en un clima que está cambiando tan rápido? La ciencia detrás de esto es bastante directa en realidad. Un planeta más caliente significa dos cosas. Una, atmósfera que puede retener más humedad, como una esponja más grande, y océanos que evaporan más agua. En resumen, esto es como darle más combustible a los ríos atmosféricos. Y como resultado, los modelos climáticos nos dicen que la intensidad de la lluvia en estos eventos extremos podría aumentar muchísimo. Estamos hablando de aumentos significativos, sobre todo en lugares clave como la Sierra Nevada y otras partes de California. A este fenómeno se le conoce como el latigazo climático. Son estos brincos violentos entre una sequía extrema y luego, de golpe, una inundación extrema. Esto convierte el manejo del agua en un reto gigantesco. ¿Cómo le haces para guardar el exceso de agua de las inundaciones para poder sobrevivir a las sequías que son cada vez peores? Y no tenemos que imaginarnos el peor escenario posible, porque ya pasó. En 1862, una serie de tormentas que duraron 43 días seguidos convirtieron el Valle Central de California en un mar interior. Fue un desastre económico y humano de proporciones épicas. Y lo más preocupante es que los geólogos saben que eventos de esta magnitud suceden más o menos cada 200 años. Y eso nos deja con una pregunta bastante inquietante. La última mega inundación fue en 1862. Ya pasaron más de 160 años. En un mundo que se calienta y con ríos atmosféricos cada vez más cargados, la pregunta no es si va a ocurrir otra, sino cuándo. Y si de verdad estamos listos para cuando llegue.